Estamos disfrutando Escuela de Amor con Covadonga Pérez Lozano. Hola amigo, ¿qué tal? Buenos días Argentina, buenas tardes España, buenos días, tardes, ahí donde estéis en cualquier parte del mundo, Brasil, que hay gente que me dice, ¿y por qué no saludas a Brasil? Pues yo pensaba que al hablar portugués quizás no me escuchaban, pero también México, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, donde sea, ¿no? Un abrazo inmenso a todos aquellos que hablamos español alrededor del mundo y a todos aquellos que estamos aquí conectándonos hoy para, una vez más, un día más, reflexionar acerca de la vida y el propósito de la existencia, ¿no? Temas difíciles, pero a la vez interesantes, intensos, apasionantes para todos nosotros, que no podemos dejar de mirar, que no podemos dejar de cultivar, que no podemos dejar de atender un día y otro, ¿no? Cada vez somos más las personas que nos interesamos por este tipo de temas y cada vez somos más las personas que queremos saber de qué va esto de la vida, ¿vale? Os estoy empezando a leer ya, me decís que no están publicadas las 20 y 27 de junio. Me acaban de contar en Holística que sí están. Faltan, me dice Adriana que faltan 13, 20 y 27. Pues me confirman en Holística que sí están. No sé si podéis poner el enlace en el chat a esas conferencias. Y vale, 27 de junio la acaba de subir Holística. Perfecto. Yo también estaba un poco preocupada porque yo también quería poder ver mis conferencias. A veces me cuesta encontrarlas, pero ahí están, ¿no? Ahí están y podéis tener acceso a esa información. Pues a ver, os cuento hoy porque sabéis que yo improviso, que no me preparo nada y cuento un poco en función a lo que me viene, ¿no? Esta mañana me desperté con un dolor menstrual, que sí voy a decirlo porque no sé por qué tiene que ser tabú, las mujeres tenemos la regla cada 28 días y nos duele. A mí no me suele doler tanto, pero esta mañana yo no sé qué fue, pero unos dolores retorciéndome y yo diciendo, ay madre, ¿cómo voy a dar el programa hoy? ¿Cómo voy a ponerme delante de la cámara y hablarle a la gente si estoy hecha polvo, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, lo voy a hacer porque creo que también forma parte de la vida, los ciclos, ¿no? En la vida hay momentos de alegría y de subidón y hay momentos de tristeza y hay momentos de sentir dolor y de sentir dolor emocional y a veces por causas que incluso simplemente la menstruación, las mujeres sentimos ese dolor emocional, ¿no? Ese primer día y quizás nos conecta con el inconsciente colectivo de la mujer o con el transgeneracional de todas las mujeres de mi saga o no lo sé si es un dolor ancestral de todo el maltrato que han sufrido las mujeres del mundo con lo que me estoy conectando ahora. No sé a qué es debido, no lo puedo explicar con la mente racional, solo sé que me duele, que nos duele, ¿no? Que es algo que sentimos todas. A veces cuando estamos en este camino del crecimiento y del desarrollo personal, como que nos volvemos muy autoexigentes con nosotros mismos, como que ya queremos estar bien siempre, ¿no? Como que, oye, yo medito, hago yoga, me leo un curso de milagros, o estoy haciendo budismo, o estoy haciendo reiki, o X caminos, o hago biodescodificación y ya quiero estar estupenda siempre, ya quiero estar sanada, ya quiero no sentir dolor. Pues no, porque seguimos siendo humanos, seguimos estando en un cuerpo físico, seguimos estando en tercera dimensión y a pesar de que tenemos un trabajo espiritual hecho, a pesar de que ya tenemos un camino recorrido, a pesar de que ya nos responsabilizamos de nuestras vidas y ya somos conscientes de que todos son nuestras creaciones, a pesar de todo eso, oye, pues seguimos sintiendo dolor y no pasa nada, es maravilloso permitírnoslo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pretender que no está, negarlo, es obviarlo, mientras que de la otra manera, sencillamente nos permitimos que eso esté, ¿no? Y lo sentimos y nos sumergimos incluso en ese dolor emocional. Yo es lo que os digo siempre, ¿no? Si sentís dolor, no lo obviéis. Si sentís dolor, no miréis para otro lado. Si sentís dolor, no os juzguéis como que algo está mal con vosotros y como que no avanzáis en este sendero del despertar espiritual. Para nada, porque
Digamos que hay fases, hay momentos, yo llevo en este camino ya bastantes años, se puede decir que ya hace muchos años que desperté, ¿no? Y a pesar de eso, todavía hay momentos en los que experimento dolor, todavía hay momentos en los que experimento duda, todavía hay momentos en los que experimento incertidumbre, y es parte del proceso y no puedo pretender estar ya sanada, iluminada, todo bien, todo guay, porque la iluminación tampoco es estar siempre bien, para nada. Sin embargo, la iluminación es la conciencia de la conexión, de que estamos conectados, de que somos uno, de que somos un mismo ser. Y eso, digamos que es un estado conciencial que de alguna manera ya está en mí o ya empieza, yo creo que ya está, ya empieza a estar en todos vosotros, ¿no? De manera que no nos vamos a machacar y cuando vamos a permitirnos estar un día tristes, sin juzgarnos de algo falla conmigo porque estoy triste, algo hago mal, este camino no me sirve, porque ya se pone el ego a boicotearnos y a contarnos que, oye, con todo lo que estoy haciendo y con todo el trabajo y con todo el perdón y con toda la ya debería de estar bien. Pues no, porque no se trata de estar bien, no se trata de estar siempre alegre, sino de ser tú, de ser auténtico. Permítete tener un día malo, permítete sentir dolor y expresa ese dolor. No le pongas un parche, porque si le pones un parche, la vida va a volver a traer hacia ti situaciones para que te permitan sentirlo. Quién sabe si este dolor que yo estoy sintiendo hoy con la menstruación en realidad me está avisando de dolores vinculados a mis procesos que en su momento no quise mirar porque salí corriendo, porque le puse un parche, porque me distraje, porque me puse a ver una película o porque me puse a bailar cuando en realidad no me estaba permitiendo sentir dolor. Y la vida, que es muy sabia, nos lo trae todo al presente. De modo que es parte del proceso, todo lo que sube baja, la vida es cíclica, todos tenemos momentos, vamos a permitirnos también el estar mal sin juzgarnos, ¿no? Y sin contarnos que algo falla conmigo porque me siento mal. Yo esta mañana he tenido la oportunidad, porque la verdad es que tengo mucha suerte, soy muy afortunada con mi trabajo, porque mi trabajo me permite hablar con personas que me abren su corazón todos los días. Hay veces que me cuesta, porque si yo estoy muy bien, meterte en el dolor ajeno cuesta, pero también siento mucha gratitud en mi corazón por tener acceso a los pensamientos de tanta gente, ¿no? Y porque tanta gente me abra sus vidas, sus almas, sus inquietudes, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Y además hoy me ha ayudado también mucho a mí, ¿no? Porque sintiéndome yo como me sentía así, al escuchar a otras personas, entonces es cuando te das cuenta realmente de que somos iguales, de que somos lo mismo. O sea, yo estoy aquí dando la conferencia circunstancialmente, pero cualquiera de vosotros podía estar aquí porque en el fondo todos sentimos y todos pasamos por procesos muy similares y todos nos enfrentamos a las mismas dudas y a las mismas cuestiones, ¿no? Y esta mañana me decía una niña muy sabia en Argentina, me decía, es que yo, muy sabia, una gran profesional de la terapia, con muchísima formación y con una gran sabiduría de reconocer ese uno que somos, ¿no? El espejo y desde dónde creamos las cosas y por qué y qué hay detrás. Me decía ella, es que yo me siento mal porque ¿quién soy yo para hablarle a la gente de autoestima? ¿Quién soy yo para hablarle a la gente de crecimiento personal? Si la primera que no está sanada y la primera que tiene conflictos y la primera que tiene dificultades y la primera que hay días que está triste, soy yo. Y yo le decía, cariño, y yo también tengo días que estoy triste y también tengo días que experimento irritación o también tengo días que me siento menos conectada y también tengo días que voy a dar una conferencia como hoy y digo, pero a ver, si estoy que me retuerzo de dolor, ¿qué coño les voy a contar? Pero esa es la magia de la vida, ¿no? No nos vamos a negar esa parte que juzgamos como mala porque estoy más triste o porque estoy más bajo, eso me hace peor. No, 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 porque no se trata de ser alegre ni de ser optimista, se trata de ser tú. Y yo por eso le decía a esta chica, tranquila, estoy segura de que haces un gran trabajo porque yo te escucho, escucho tu sabiduría, veo tu potencia y que tengas momentos de duda, que tengas momentos de tristeza, que tengas tus altibajos, normal, porque eres humana, ¿no? Y a veces parece que como que estamos en el proceso espiritual y como que estamos ya descubriendo que tenemos todo el poder y que somos responsables de todo lo que ocurre, que ya queremos ser aquí Jesucristo. Pues no, porque también Jesucristo tenía sus altibajos y sus momentos. Cuando se fue allí al huerto de los olivos o cuando se retiró al desierto, pues también él tenía sus bajones y sus crisis, porque también fue humano, ¿no? Y también tuvo sus procesos. Es decir,
Vamos a permitirnos el todo, vamos a amarnos con el todo, sin juzgarnos, sin exigirnos, sin ponernos un listón de que yo para poder hablarle a la gente de autoestima tengo que estar todos los días conectada y amándome plenamente a mí misma. Pues no, porque ni yo misma tengo ese estado de todos los días buen rollismo a tope. No, no, no se trata de ser ahí el súper buen rollero, sino que se trata de ser tú con tus momentos y con tus clases, con tus fases, con tus crisis y con tus procesos. Y oye, y a veces te coge mejor, a veces te coge peor, pero al final lo importante es que te aceptes plenamente con tu todo. Cuando yo hablo de aceptación de lo que somos, hablo de eso, porque a todos nos resulta muy fácil aceptarnos cuando recibes un premio, un reconocimiento, cuando la gente te dice, ah, es muy fácil aceptarte cuando, para mí es muy fácil aceptarme cuando lleno un auditorio y todo el mundo me aplaude y decir, ah, Covadonga, cómo molas. Pero realmente si me acepto con mis momentos de irritación o mis momentos de duda o mis momentos de angustia, porque existen cada vez menos, por supuesto, pero ahí están y los vamos a acoger y los vamos a permitir y vamos a aceptarnos a nosotros mismos con el todo. No solo tenemos que estar siempre boom, en el momento subidón, alegría para que nos quieran, no, podemos ser quien somos plenamente. Luego hablaba con otra chica colombiana, también maravillosa, que también tiene el proceso bastante avanzado y también está responsabilizándose, está perdonando, está cada vez más consciente. Y me decía ella que veía cómo en su vida, en su proceso, en su experiencia, de repente una persona que se le puso muy agresiva enfrente, ¿no? Y ella, una impotencia porque era en un contexto profesional y sabía que era ella misma, sabía que era su propia ira y agresividad reprimida, pero al mismo tiempo la impotencia de que estás trabajando y no puedes contestar, pero tampoco en ese momento fue capaz de amar porque no fue un momento de conexión plena y sintió mucho dolor y eso le hizo llorar, ¿no? Y bueno, también ocurre que estamos en el proceso, en el camino espiritual, estamos súper bien, pensamos, ya estoy sanada porque llevo conectada 15 días, porque en mi vida ya no hay conflictos y de repente, pum, aparece ahí de la nada y surge un conflicto que tú no te lo esperas y te deja completamente descolocada y te dan ganas de llorar porque es como hacerte sentir que no estoy sanado y todavía me queda. Bueno, no nos vamos a juzgar tampoco por eso, porque tampoco se trata de que ahora que me responsabilizo, que sé que todo lo creo yo, entonces como todo soy yo, soy malo, porque estoy viendo cosas feas que no me gustan, entonces soy malo. No, porque igual ese escenario que no te gusta simplemente te está permitiendo ver una emoción que tienes reprimida desde la infancia, que no has querido mirar, que no has querido atender, porque cuando tú eras niño, igual alguien, en este caso, por ejemplo, esta chica, ¿no? Igual niña, pues un día un adulto se puso agresivo con ella y descargó su ira y su rabia y su furia, y eso no tenía nada que ver con ella, y ella como niña se sintió como agredida por algo que era más grande que ella, por algo que ella no podía controlar, entonces eso le generó una enorme impotencia, ¿no? Y desde ahí, desde esa impotencia, como que ella en su infancia vivió eso de forma traumática y ahora de adulta, como esa emoción estaba reprimida y no estaba expresada, la vida le reproduce un escenario semejante simplemente para que esa emoción sea liberada, simplemente para que ella llore esa emoción de me han agredido y he sido impotente y me sentí, porque es algo que vivió de niña y simplemente el mero hecho de llorarla y sentirla ya la va a sanar y ya va a permitir que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, se trata un poco de confiar en la vida y en sus procesos, de no poner expectativas, de no ponerle etiquetas, porque igual juzgamos como esto que me está ocurriendo, que me agreden, que una persona me chilla y se pone agresiva conmigo, que me hace sentir fatal, lo juzgo como malo, y no es nada malo en sí mismo, sino es un escenario que te está permitiendo experimentar una emoción reprimida en tu inconsciente desde que eras niño, y gracias a ese escenario te estás sanando. Y es maravilloso, ¿no? Y nosotros como que empezamos ya, el ego nos empieza a contar. Algo hago mal, lo hago mal porque estoy meditando, estoy perdonando y mira, se me pone aquí uno agresivo, es que lo hago mal. Para nada, no haces nada. Estás en tercera dimensión, estás en planeta Tierra, estás aprendiendo a amar. Todavía somos una especie muy inmadura y con mucho potencial para aprender a amar. Tenemos emociones enquistadas y dolor enquistado de nuestra infancia y de otras vidas que necesitan ser expresadas. Estás haciendo una limpieza. Entonces es como cuando limpiamos una olla. Vamos a imaginarnos la vida primero.
¿no? Cuando empezamos a limpiar la olla que acabamos de cocinar, pues echamos agua y se ve toda el agua negra y se ve ahí toda la porquería. Y entonces empezamos a aclararla y a restregar y de repente cuando ya estamos terminando de limpiar, como que vemos ahí que en el fondo de la olla está incrustado un pedazo negro de grasa y empezamos a rascar con el estropajo, taca, 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 y como que no se quita y como que nos duele porque es lo más difícil. Bueno, pues eso pasa un poco con nuestras vidas. Estamos en procesos que primero la vida nos quitó lo gordo, pues bueno, porque los que estamos aquí en este proceso de despertar nos hemos enfrentado a vivencias potentes, el que no se ha enfrentado a una ruptura traumática de pareja, se ha enfrentado a un despido, se ha enfrentado a un abandono, se ha enfrentado a tener que asumir que su sexualidad se escapa del guión de lo preestablecido, se ha enfrentado a tener que asumir un cambio de país, una emigración, etcétera, ¿no? Digamos que somos almas que ya hemos vivido, ya hemos toreado, ya hemos vivido esa olla llena de porquería, pero de repente ahora estamos viendo lo que hay abajo del todo y estamos ahí restregando con el estropajo y encima eso está enquistado ahí porque igual viene de otra vida o viene de mi infancia y está ahí. Entonces ahí es cuando tenemos que darle fuerte al estropajo. ¿Y qué es darle fuerte al estropajo? Pues sencillamente vivirlo sin juzgarnos, ponernos metas de que tenemos que llegar a ningún sitio sin pretender que mi vida debería de ser de otra manera porque ya me sé la teoría, porque la teoría es muy fácil, saber que todo es perfecto es muy fácil y saber que todo te lo causas tú a ti mismo y que tú eres el responsable de todas y cada una de tus experiencias es muy fácil a nivel teórico, como un concepto intelectual, es muy fácil. Ahora, responsabilizarse y vivirlo en el día a día, eso es un proceso, señores, y lo estamos integrando todos, yo la primera, y no vamos a pretender, ninguno de nosotros, estar ya aquí sanados de un día para otro y que nada nos duele y que nada nos perturbe, que nada nos espante y que no exista en nuestra Matrix nada feo, porque no, porque nada es feo ni guapo, ni nada es bueno ni malo, simplemente son cosas que tenemos dentro que necesitan ser vistas. Entonces vamos a empezar a vivirlo todo como una película y desde el observador. Vamos a empezar a analizar los escenarios, o sea, la vida en su perfección está velando por nosotros, ¿no? A veces queremos huir y yo os digo siempre, sal de la zona de confort. Y está muy bien el sal de la zona de confort, pero no vamos a confundir el sal de la zona de confort con huye de lo que ves, porque no, porque a veces la vida nos está poniendo delante algo no resuelto que tenemos que mirar. Por ejemplo, si yo tengo la tendencia a ser sumisa, la vida me pone y yo puedo decir, uy, 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 es que esta gente me trata mal, son lo peor, y yo huyo, ¿no? Y me voy a cambiar de trabajo o me voy a vivir a otro país. No, no, es que si tú no has aprendido a poner límites, si no has aprendido a empoderarte, te vas a encontrar con déspotas en otro país, porque tú no puedes huir de ti misma, o que cada uno lo extrapole a sus experiencias. ¿Qué te está enseñando la vida en este día a día? ¿Te está enseñando a ser tolerante? ¿Te está enseñando a ser honesto? ¿Te está enseñando a ser amoroso? Quizás es una oportunidad de relacionarte desde la empatía que estás desarrollando desde que estás despierto y de dar amor. Y quizás si lo haces desde ahí, en vez de convertirse en algo tedioso, en algo duro, en algo que no quiero ir a trabajar, no, porque quizás es una oportunidad de amar, es una oportunidad de ayudar, es una oportunidad de integrar, es una oportunidad de dar a los demás. Porque nosotros estamos como queriendo obtener cosas de la vida, como queriendo que la vida me dé el novio, que la vida me dé dinero, que la vida me dé experiencias, que la vida me dé éxito, fama, reconocimiento. Y yo la primera, que a veces me engancho en el querer obtener de la vida. Pero se nos olvida que la vida no está para que nosotros obtengamos, sino que está para que nos demos. O sea, todos los escenarios que la vida nos plantea no están ahí para obtener algo, desde el soy un perceptor y necesito lo de fuera. No, 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 yo soy el creador y no estoy para obtener algo de fuera, sino para darlo, ¿no? Y en la medida en la que lo demos, lo vemos reflejado en nuestras vidas. Entonces, vamos a poner más el foco en qué puedo dar más que en qué puedo obtener, sin someternos, porque ya lo hablamos muchas veces, el dar desde, sin esperar, o sea, un dar sano, ¿no? No un dar desde el te doy porque tengo miedo que me dejes, con concesiones, no me refiero a eso, ¿no? ¿Me entendéis? Porque claro, estamos hablando de conceptos tan complejos que a veces es difícil ponerle palabras, ¿no? Pero en lugar de estar tratando de obtener, vamos a ver qué me está mostrando mi vida, escenarios donde yo puedo poner amor. Para mí hoy, yo ya estuve a punto de decirle a Cristian y a la gente de Holística, chicos, no voy a hacer el programa,
¿Por qué no me encuentro bien? Porque tengo un dolor físico, tengo un dolor potente, tengo un dolor, me duele, ¿vale? Pero luego pensé, no, no, porque yo sé que la vida me pone todos los escenarios en su perfección. Igual hoy no estoy como otros días que estoy más feliz porque tengo un dolor físico, pero me da igual, también es una oportunidad de dar desde ahí, porque ¿qué puedo dar? Pues aunque solo sea el decir, siento dolor físico y no me voy a juzgar y no pasa nada y no hay nada malo conmigo porque lo sienta, también puede ayudar a otras personas que lo estén sintiendo y que se estén juzgando de algo hago mal porque siento dolor. Pues no, porque la vida es así, la vida es dual y en este plano experimentamos la dualidad y sin dolor no habría alegría, o sea, sin tristeza no habría alegría, sin dolor no habría placer. Digamos que son dos caras de la misma moneda y para poder sentir el uno tenemos que sentir el otro. Y eso es parte de la experiencia humana cuando elegimos crear este plano, ¿no? Entonces no nos vamos a juzgar negativamente por sentir dolor, ni nos vamos a limitar para que los demás no vean esa parte de nosotros. No, ¿por qué? Pues no, eso existe en mí y eso existe en todos y eso no nos hace ni mejores ni peores que nadie porque de verdad que es que en el fondo, lo que yo más me doy cuenta cuanto más avanzo en este camino, porque hubo una época que yo decía, cuando yo empecé a descubrir todo esto, como que el ego espiritual, ¿no? Yo voy un poco por delante, voy de avanzadilla, veo cosas que la gente no ve, pero luego te das cuenta que en el fondo somos todos tan iguales, o sea, nos parecemos tanto en esencia y estamos ahí con, no voy a hacer esto para que no me vean o no me voy a poner delante de la cámara si siento dolor, no vaya a ser que piensen que yo no sé qué, pues no, no, me permito ser yo y punto. Y bueno, voy a empezar a leer vuestras preguntas, ¿vale? Porque ya empieza a haber aquí preguntas y también es parte de este programa, ¿no? A ver, Aurora, hola, vais a publicar las dos últimas charlas de Covadonga Perlozana, son muy interesantes y estamos esperando su publicación en YouTube. Gracias por todo. Bueno, pues parece ser que sí, que esto ya está hecho, que están aquí los enlaces que los ha puesto Cristian. Perfecto. Vale, Adriana, otra vez piden las charlas. Vale, Tea. Hola, Coba. Hola, Tea, cariño. Hola, te digo hola como cada lunes. Aleja Gemela Colombia. Hola, Coba. Hola, Aleja, cariño. Diana. Hola, buen día. Hola, Diana, cariño. Tea. Cada día me siento mejor sola. Muy bien, Tea. Me alegro. Pero últimamente han vuelto ex o chicos con los que no se llegó a nada. ¿Esas son pruebas que me manda la vida para que no caigan antiguas actitudes? Sí, y también es un reflejo de que tu frecuencia vibratoria está creciendo, está subiendo, y esa gente con la que tú antes te conformabas y para ti era como un súper logro que te hicieran caso, ahora pues ya no te llaman la atención y ya simplemente lo observas desde el observador y ya no te enganchas ahí, ¿no? Entonces es todo una muy buena señal, es todo una muy buena señal. Ana, hola Covadonga, este fin de escuché un programa que me movió e hizo pensar en mi espejo, el clic para transmutar un hecho de niña, y seguro me afecta inconscientemente con las relaciones y falta de compromiso. ¿Cómo podría sanar o integrar los abusos sexuales sufridos de niña? Gracias, espero puedas orientarme. A ver, el cerebro no distingue entre un recuerdo real y un recuerdo imaginario, ¿vale? O sea, digamos que como al final todo es una ilusión y todo es mental y todo es mente, si tú en el inconsciente restableces un recuerdo diferente a ese, lo sanas. ¿Qué te estoy diciendo? Si tú eres capaz de... a ver, que no sé si se me está viendo... Si no sé si se me está viendo bien. ¿Se me ve bien? Sí, ¿no? Si tú eres capaz de conectarte con ese recuerdo de la infancia y modificarlo, tu mente no distingue de lo que es real y lo que es imaginario. Porque en el fondo todo es mental y todo es imaginario, todo es un sueño, entonces no hay diferencia. ¿Qué puedes hacer? Pues mira, cógete un vídeo mío, el vídeo de Love to Win que se llama Recuerda quién eres, creo que se llama, porque hay dos de Love to Win. Bueno, hay uno en el segundo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama Recuerda quién eres. Hago una meditación de cierre, una meditación del niño interior, ¿vale? Esa meditación te va a llevar a conectar con tu niña en ese momento y a cambiar el recuerdo. También puedes hacer ejercicios de PNL, ponerte en manos de un terapeuta que te ayude a cambiar ese recuerdo
pero ya con esa meditación mía del niño interior ya te debería de servir. Que lo puedes encontrar en YouTube, metes Love to Win, Covadonga Pérez Lozana, recuerda quién eres. Y ya al final de ese vídeo, la meditación esa te puede ayudar. Además, hay que hacer un trabajo de perdón de tu agresor. Porque si hay resentimiento, digamos que ese dolor y continúa de alguna manera afectándote y es como la pescadilla que se muerde la cola. Para que haya una sanación tiene que haber un perdón, ¿vale? Y también, sí, yo haría eso, meditaciones, trabajo del perdón, ponerte en manos de algún terapeuta si puedes, que evidentemente te va a ayudar, yo solo trabajo, y bueno, visualizar a tu niña cómo le das mimos, cómo le das besos, por supuesto, y relacionarte con los hombres solo desde el amor, o sea, nada de intercambiar sexo por afecto o utilizar el sexo como herramienta de retención, o sea, ser muy cauta en tus interacciones para que el sexo para ti sea algo puro y sea algo limpio a partir de ahora, ¿no? Algo así. Ana, gracias. De nada, cariño, para eso estamos. Dora, no puedo escuchar a Coba. ¿Hay problemas o soy yo? Yo creo que eres tú, ¿no? No sé, preguntamos. No bueno, ahora me dicen. Pepe, hola, hola Pepe. Qué bien que tenemos, chicos. Victoria, gracias por tus palabras, Coba. Un abrazo grande desde Paraná, Argentina. Otro abrazo enorme para ti, cariño mío. Adelante con esa fuerza y con esa potencia terapéutica que tú tienes para llevar a cabo tu misión. No dejes de hacerlo. Natalia, Coba, una vez más identificado una creencia limitante. Es que, a ver, cuidado, que las creencias limitantes las tenemos todos, porque si tenemos en cuenta que somos Dios, que somos manifestaciones de la divinidad, y que nos vemos a nosotros mismos como carentes, pequeños y limitados, o sea, todo son creencias limitantes. O sea, vais a estar encontrando creencias limitantes hasta que os moráis. Hasta que os muráis. Yo sigo de vez en cuando, me veo alguna y digo, pero bueno, pero esto, y me descubro a mí misma todavía teniendo creencias limitantes, ¿no? Que dices tú, pero ¿cómo es posible, no? A ver, sigo leyendo, sigo leyendo. ¿Cuál sería el primer paso para desprogramar esta creencia? Muchas gracias por tu respuesta. ¿Cómo te entiendo con lo que dices hoy? Hay días y días. Poco a poco, esto es un proceso, esto es la vida misma. Gracias por estar aquí cada lunes. Un beso desde Huelva, creo que escribe Natalia. A ver, desde Huelva, sí. Vale, a ver, Natalia, para quitar creencias existen muchos métodos para cambiar creencias. Existe la PNL, el Psyche, yo tengo una meditación también muy bonita para cambiar creencias. Pero sobre todo, lo que más te va a ayudar a cambiar una creencia es la firme determinación de que tú quieres una nueva creencia. Entonces, ¿qué creencia quieres nueva? Pues sí, yo tenía la creencia de que tengo que ganar dinero para que me quieran, que la tiene mucha gente. Y dices, no, soy digna de amor con o sin dinero, ¿no? Y soy digna de amor con o sin dinero, o yo qué sé, yo podría decir, soy digna de amor aunque sea una coach de mierda, porque muchas veces también buscamos que nos quieran por lo que hacemos, ¿no? Y pues yo, aunque un día haga un vídeo, o todos, aunque mis vídeos no ayudaran a nadie, soy exactamente igual de digna de amor que si mis vídeos son la polla. Lo mismo. Entonces, cuando yo identifico, por ejemplo, en mí que pienso que tengo que hacer buenos vídeos para que me quieran y lo veo y digo, ¡oh, no me lo puedo creer! Entonces, ¿cómo cambio esa creencia? Pues lo primero, se lo entrego al Espíritu Santo y le digo que corrija ese patrón disfuncional en mi mente, que yo no soy mis resultados, que yo soy digna de amor por el mero hecho de ser, que no tengo que conseguir nada o demostrar nada para que me quieran, ¿vale? Después de entregarlo a los de arriba, de todo corazón, me lo repito y me observo también en el día a día, trato de actuar en coherencia, ya no busco los resultados, ya no pongo el foco en los resultados, sino en el disfrute, en el hacerlo porque me gusta, en el hacerlo porque ya no estoy buscando el aplauso, sino la conexión interior cuando lo hago, ¿no? Y ahí, en ese proceso, a veces cuando me trabo con alguna, pues ya me hago Psyche a mí misma, me hago PNL a mí misma, pero en principio solamente con la mera intención de cambiarla y corregirla por una creencia positiva, ya debería de ser suficiente y entregándoselo a los de arriba. ¿Vale, cariño? Te mando un beso. Cristina, hola Coba. Desde que estoy en este despertar, mi vida, mi menstruación ha cambiado bastante. Siento un dolor dentro de mí que me hace llorar y no sé el motivo. También ha llegado un momento en que me da asco comer carne. ¿A qué se debe esto? Gracias y un saludo.
Pues a ver, cariño, yo no lo sé exactamente, porque yo la menstruación no me suele doler, antes me dolía hace años, luego me dejó de doler, estaba muy contenta porque prácticamente ya no me dolía y hoy, o sea, retortijones, o sea, de decir, me muero del dolor, que casi me tengo que tomar un calmante. No me he llegado a tomar nada, pero decir, madre mía, no me puedo creer que vaya a acabar recurriendo a un fármaco, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Qué dolor sentimos? Si te soy honesta, la conclusión a la que yo he llegado conmigo hoy, porque yo pensaba, ¿pero esto qué es? Esto es el inconsciente colectivo femenino, esto es de mis ancestras maltratadas o de todas las mujeres violadas del mundo que me estoy conectando, porque al final como todos estamos interconectados, pero yo creo que es algo más profundo. Yo creo que sentimos dolor cuando lo permitimos, porque tenemos una culpabilidad inconsciente como colectivo, como raza, como uno, ¿no? Tenemos una culpabilidad inconsciente del momento en el que tomamos la decisión de fabricar un ego y de separarnos de la fuente, es decir, del momento en el que elegimos experimentarnos como separados de Dios. O sea, del momento en el que tomamos la manzana del árbol prohibido que dice el Génesis, ¿no? Yo creo que viene de ahí, o sea, que tenemos realmente un anhelo en nuestro corazón de volver a ser uno con el todo y de dejar de experimentarnos como separados y de volver a ser uno con Dios, que si vamos quitando las capas y capas y capas y capas y capas de cebolla, lo que nos pasa es eso. Ahora, claro, si arriba del todo, ¿qué te pasa? Pues que tu amiga fulanita ayer no te llamó, que Menganito no hizo lo que tú esperabas, que tu padre te dijo una cosa que te hizo daño, que tú te imaginabas a esta edad que ibas a estar casada y con... O sea, luego el ego nos cuenta muchas películas de qué es lo que nos pasa, pero en realidad a un nivel más profundo lo que nos pasa es que sentimos un dolor y una culpabilidad inconsciente de la separación, del origen de esta vida, del origen de Matrix. Y estamos deseando volver a ser uno con el todo, ¿no? Claro, vas a decir, vaya respuesta que me has dado tan metafísica. Pero es que te he dado la respuesta que yo siento que es en mi corazón, ¿no? Y yo no lo siento siempre, pero a veces siento que es eso, lo siento a un nivel muy profundo, ¿no? Y eso, pues nada. Ah, bueno, que te dé asco comer carne es normal. A mí me da muchísimo asco ahora comer cadáver y antes no. Yo era súper carnívora, yo comía filetes de ternera como quien come gominolas, porque yo me crié en Asturias, que allí hay un montón de vacas y para mí, ya te digo que yo cenaba filetes de ternera todos los días. Y yo ahora hace que no me como una ternera año y pico y me muero del asco solo de pensarlo, ¿sabes? Porque no me quiero comer a una hermana vaca. Pero bueno, son procesos. El otro día me entraron un montón de ganas de comerme un pulpo y me comí un pulpo. Entonces tampoco voy a juzgar a nadie porque se coma una vaca, pero yo ahora siento que no y siento que a medida que evolucionamos y a medida que cambiamos, pues eh, ya cada vez tenemos menos ganas de comernos a los animales. Los animales también se comen entre ellos, ¿eh? Tampoco nos vamos a juzgar como malvados y perversos por comernos a los animales, porque aquí los radicalismos no, o sea, los animales también se comen entre ellos. Pero yo creo que todos evolucionaremos hacia un mundo más en el amor, en el que no nos tengamos que comer unos a otros, porque al final nos estamos comiendo unos a otros, porque yo creo que los animales son como nosotros en un proceso evolutivo conciencial, un pasito previo. De hecho, creo que nosotros en nuestras múltiples encarnaciones también hemos sido animales, ¿no? Entonces, es parte del proceso evolutivo. También creo que la muerte no existe, que es una ilusión, entonces que, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco es tan grave, ¿no? Pero bueno, claro que creo que es parte del proceso del cambio conciencial dejar de comer carne. Yo creo que yo lo siento así, pero no sé cómo lo siente cada uno, ¿no? Yo creo que al final también es parte del proceso conciencial respetar que cada uno elija qué hacer con su vida y no tratar de imponerle nuestras decisiones a los demás, ¿no? Que hay mucha gente que es vegetariana y que parece que los demás tenemos que ser vegetarianos porque ellos lo son. Pues no, o sea, yo soy prácticamente vegetariana, pero no creo que tengamos que imponerle a nadie nuestro estado de vegetarianismo, porque no, porque al final no estamos respetando ni estamos amando. Y creo que lo más importante es amar, ¿vale? Héctor, Coba, cómo puede subir la Tierra a cuarta dimensión? Bueno, lo primero, en la Tierra ya existe una cuarta dimensión, ¿vale? Ábalos, Shambhala, todas esas ciudades conocidas como las ciudades etéricas ya están en la Tierra en cuarta dimensión. Lo segundo, la Tierra ya ella sola ha iniciado el proceso de ascensión para que todos nosotros pasemos no a cuarta, sino a quinta, y ya es un proceso, pues está cambiando su energía vibracional. De hecho, el chakra séptimo de la Tierra se ha desplazado del Tíbet a Chile, sí, por ahí, a los Himalayas, perdón, de los Himalayas a los Andes, y es un proceso natural que estamos viviendo todos y que nos está afectando a todos
por eso se están acelerando todos los procesos, por eso de repente sentimos todo ese dolor, porque ya no vale vivir zombies como vivían nuestros abuelos, completamente aletargados, completamente en automático. No, la vida nos está pidiendo un salto, la vida nos está pidiendo una responsabilidad, un despertar colectivo, global como humanidad. Entonces, como parece ser que solamente despertamos mediante el dolor y el sufrimiento, porque si no nos quedamos en nuestra zona de confort y nos quedamos zombies, pues la vida está generando muchos procesos para que podamos ver la porquería que tenemos enquistada en nuestro inconsciente, para que de ese modo podamos despertar. Podemos resistirnos o podemos aceptar este proceso con amor, vivirlo, transmutarlo y sanarlo, ¿no? Yo os diría que veamos este proceso como un regalo, como una bendición, y que la pregunta no es cuándo vamos a subir a cuarta, quinta o sexta, sino la pregunta es qué oportunidades me está poniendo la vida hoy para amar, ¿no? Para amar. Continúo. Pepe. Hola, Covadonga. Tengo una pregunta. Si todo lo creamos, entonces, ¿qué es la intuición? Hola, Covadonga. Tengo una pregunta. Si me gustan los calamares, ¿por qué el cielo es azul? La intuición es, digamos, tu capacidad de conexión con el todo, precisamente como la vida eres tú. Al otro día me decía una amiga, estábamos tomando el pulpo con ella, que también es vegetariana, pero estábamos las dos que teníamos la B12 por los suelos y nos tomamos un pulpo. Pues estaba con mi amiga vegetariana, que hace muchos años que ella no come animales, y estábamos hablando precisamente de eso. Ella me decía, estaba muy triste porque había tenido una relación con un chico 4 años, y de repente el chico le pidió que se fueran a vivir juntos, se fueron a vivir juntos, ella tenía muchas resistencias, pero por fin, bueno, dijo, vale, me comprometo al 100% contigo, me voy a vivir contigo, incluso me planteo tener una familia contigo, y en ese proceso de te lo doy todo, resulta que él se enrolla con otra. Se enrolla con otra que además trabajaban juntos, y ella tiene que todos los días verlo a él con su compañera de trabajo, ¿no? Trabajaban juntos los tres. A ver, por un lado, ese evento, ese suceso la ha hecho crecer un montón, la ha hecho despertar y la ha hecho, porque yo la veo mucho más sabia que hace un año, o sea, todo ese sufrimiento la ha llevado a reconectarse. Pero ella me decía, es que yo no creía en la intuición, pero de repente estaba en casa y empecé a sentir aquí un dolor y sentí que este chico que estaba con otra. Digo yo, claro, 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 porque la vida eres tú, porque lo estás creando tú, porque todo tiene que ver contigo, porque tú estás conectado a todas las cosas. Entonces de repente cuando hay una traición ahí fuera que es un reflejo de tu propia traición interna, porque tú te estás autoengañando, porque te estás contando que estás muy bien con él cuando en realidad tienes dudas, y cuando no estás siendo fiel a una parte de ti. Entonces, como hay esa desconexión entre lo interno y lo externo, entre lo que pienso y digo y hago, y de repente siento aquí un dolor, que es el dolor, mi propio dolor interno, que a la vez está generando esa experiencia externa de que él me traicione. Y yo lo llamo intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es una voz interior que nos informa de todos los eventos que creamos, ni más ni menos. ¿Por qué yo estoy pensando en María y de repente María me llama por teléfono? Porque María y yo no estamos separadas. ¿Por qué yo estoy pensando en X y X ocurre? Porque todo lo estamos creando, y precisamente la intuición no es más que un reflejo y una parte más de ese proceso de creación, y una prueba más de que ese proceso de creación es real. La intuición es la capacidad que tenemos de conectarnos con el todo y de recibir esa información esencial de conexión con ese macrocosmos desde lo micro que yo soy, ¿no? Digamos que para mí es una capacidad innata que tiene todo ser humano de escucharse, y a través de escucharse a sí mismo poder escuchar el flujo de la vida y todos los acontecimientos externos, y poder constatar a partir de ese vínculo que no estamos separados, porque mi intuición me dice que fuera está pasando algo. No, tu intuición y lo que está pasando fuera forman parte de un uno y de un todo del que tú también formas parte, y como todo es lo mismo, a medida que la experiencia se genera fuera, tú la vives y la percibes dentro, ¿no? O a medida que tú creas la experiencia adentro, fuera se genera un resultado
una manifestación en el plano físico, ¿no? Y es un poco eso, digamos que en el escenario que a ti te plantee la vida en cada momento, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Pepe, un saludo y gracias. Vale, otro saludo para ti, Pepe. Inma, hola, Cobas, y todo lo creamos porque a veces nos encontramos con personas tan irresponsables en el trabajo. Pues porque tú eres una irresponsable. Cariño, mira, te lo voy a explicar muy simple. Tú de niña jugabas. Y tú de niña, ¿cómo te llamas? A ver, espera otra vez tu nombre. Inma. Inma, tú de niña jugabas y pasabas de todo y eras súper pasota y no eras responsable, ibas a tu rollo y simplemente eras feliz, disfrutabas. Y un día te llegó tu padre y te riñó y te castigó y te hizo tu padre o tu madre o X y te dijo, eres una irresponsable, no tienes disciplina, no haces lo que se espera de ti. Y eso a ti como niña te creó un trauma, porque te dijeron, si te permites ser y pasas de todo, y fluyes y vives feliz, eres una irreverente, una irrespetuosa, una irresponsable, no eres digna de amor. Para ser digna de amor tienes que ser responsable. Bueno, entonces tú llegas y empiezas y te responsabilizas, eres muy responsable, terminas todo lo que te comprometes, haces todo lo que te piden, tienes palabra, cuando te dicen haces una cosa tú la haces hasta el final, esos son tus valores, porque eso fue lo que te transmitió tu familia, o lo que te transmitió tu entorno, ¿vale? Y llega un momento que te haces adulta y eso te está limitando, ¿por qué? Porque hay veces que no te apetece y haces cosas que no te apetecen porque tú te comprometes. Y hay veces que no te escuchas porque tú tienes disciplina. Y hay veces que no juegas con la vida porque tú, el deber y la responsabilidad y estás completamente encorsetada. Y entonces la vida te pone a alguien pasota que pasa de todo, que se toca los huevos, que no hace nada, pero que es feliz. Y que juega. Y que disfruta. Y que no se lo toma todo tan en serio. Y a ti te saca de quicio y tú dices, este no es mi espejo porque yo soy responsable. Y este, cariño, no te confundas, es justo lo que necesitas ver, porque para sanar a esa niña que jugaba y que pasaba y que disfrutaba, a la que le contaron que ser responsable era bueno y desde entonces se reprime y se niega a sí misma y no se permite ser, el irresponsable que tú ves, ese irresponsable es el que te está mostrando que sueltes, que no se va a parar el mundo si tú dejas de trabajar un día y que no eres feliz, porque eso es un rol aprendido para que te quieran y tú eres digna de amor siendo pasota y siendo responsable. Es decir, ese irresponsable que tú ves que crees que no tiene nada que ver contigo es tu maestro y eres tú, eres tú, eres tú, es justo lo que necesitas. Mónica, Amateur es inmenso. No, Mónica, no es esa. Es otra de Love to Win, porque Amateur es inmenso es una de Love to Win, pero la que tiene la meditación del niño, de la niña interior es otra, que creo que se llama Recuerda quién eres. Pero gracias. Leticia, Coba, ¿cómo se hace para saber cuál es la experiencia que nos deja un episodio? Ejemplo, mi novia me ha dejado. Yo creía que era una persona maravillosa, humana, pero me llevé una decepción, pues me demostró ser algo que no terminó siendo. Me ha dejado y me borró de todos lados. Me ha dejado muy mal. ¿Qué experiencia saco de positivo ahí? Ya que hoy en día lo único que podría pensar es que la experiencia es que no puedo confiar en nadie, que fue mi culpa por elegir mal. ¿Cuál sería la experiencia que debo sacar con esa persona que me destrozó? Bueno, Leticia, veo que estás en un estado conciencial bastante mm, que todavía te percibes como separada, que todavía percibes como que el otro te hace cosas que no tienen que ver contigo y como que eso ocurrió y que tú no puedes confiar en las personas. Bueno, pues no, cariño, pues no. Eh, Eso no ocurrió por azar, me imagino que te has visto mi vídeo cómo superar una ruptura de pareja en el que hablo 2 horas acerca de eso. Eh, si tú quieres pensar que no puedes confiar en nadie y que fue tu culpa por elegir mal, yo te digo que estás escuchando la voz de tu ego porque fue perfecto y porque eso lo creaste tú para empoderarte, para sanarte, para todo lo que cuento en ese vídeo, que ya lo habrás visto 3 o 4 veces y que supongo que no querrás que me ponga otra vez a desarrollarlo y a repetirlo aquí porque no avanzamos. Eh, eh,
te llevaste una decepción, pues te demostró ser algo que no terminó siendo. No, tú te hiciste unas quimeras de que era tu príncipe, de que te iba a salvar, de que te iba a hacer feliz, de que por fin estabas salvada, de que habías encontrado el hombre de tu vida, de que te ibas a casar, de que ya todo estaba bien, de que habías consumado la máxima realización personal de una mujer, porque ya tengo novio para toda la vida, tengo marido. ¿Y qué ocurrió? Pues que la vida te dijo, Leticia, que la felicidad es un trabajo individual y que estás preparada para conectarte con tu interior y estás preparada para una experiencia de amor real. Y qué bonito que Él te deja para que tú te empieces a conectar con una experiencia de amor real y dejes de depender y dejes de depositar todo tu poder en otra persona y dejes de que toda tu vida gire en torno a algo externo. Y qué bonito, qué bonito. No tienes que confiar en nadie, tienes que confiar en ti. Porque mira toda la pregunta como la haces en relación al de fuera. Porque entonces yo ahora he elegido mal, porque entonces ahora no puedo confiar en nadie, porque entonces ahora el de fuera me ha decepcionado, porque el de fuera, porque el de fuera, porque el de fuera. Cariño, no existe nadie fuera, no hay nadie fuera. Eres tú y tu Matrix, y tu película, y tu holograma, y tu proyección. Todo lo que ocurre son eventos que te reflejan quién eres tú. Si sigues pensando en el de fuera y ponte a vibrar en la desconfianza, tú misma, ya lo experimentarás, porque no hay nada peor que tener miedo de la gente porque estás teniendo miedo de ti misma y no vas a experimentar que desamor. Es decir, una de dos, o comprendes de una vez y te conectas con que la felicidad es un trabajo individual y te responsabilizas de que estabas cediendo tu poder y te empoderas, o vas a sufrir, porque tal y como estás formulando la pregunta, hay muy poca responsabilidad ahí, hay muy poco como si dijéramos, no estás agarrando el toro por los cuernos, sigues, si tú quieres pensar que tuviste mala suerte, pero ya te digo, tienes dos opciones, o agarras el toro por los cuernos y te responsabilizas, o lo vas a volver a vivir, o sea, no hay otra, porque lo de echar culpas fuera, y lo culpas fuera o culpas a ti misma, lo primero no hay culpas, fue mi culpa porque elegí mal, lo primero no hay culpas, lo segundo, la experiencia que debes de sacar, la experiencia con esta persona, las experiencias no se sacan con los de fuera, con las personas, las experiencias se sacan para nosotros mismos, ¿vale? Con esta persona que me destrozó, a ti no te destroza nadie, nos destrozamos nosotros a nosotros mismos a través del otro. Mira, me pongo hasta tensa, pero es que claro, yo siento ponerme tensa, pero cuando veo a un ser humano tan responsabilizándose tan poco de su vida, me cuesta, como si dijéramos, no espolearle me está saliendo como decirte, responsabilízate de tu vida, responsabilízate de ti, no eches balones fuera, no culpes a nadie, no tengas resentimiento, céntrate y ámate, y desde ahí vas a poder amar de verdad. Un segundo que A ver, bueno, voy a seguir leyendo, ¿no? Porque Leticia, yo creo que todavía tienes que hacer un proceso, ¿no? De sanación de eso, porque no lo has sanado y de entender el regalo encubierto que había detrás de esa experiencia, ¿no? Porque no nos sanamos nadie echando balones fuera ni echando las culpas a los demás, eso no. Vale, Margarita, gracias, Coba, por hacer el programa a pesar del dolor físico que dices que tienes. Te admiro mucho, gracias por tu compromiso. Gracias a ti, Margarita. Yo no es compromiso. O sea, a mí no me gusta la palabra compromiso en el sentido de que yo no me comprometo y hago algo si no me apetece o si no lo siento, ¿no? Yo creo que para mí estoy aquí hoy a pesar de que no me encuentro bien porque también porque hay mucha gente que se piensa que yo soy superwoman, que siempre estoy bien y que siempre estoy de buen rollo y que siempre estoy conectada y que siempre estoy ahí, y yo quiero que vean pues que soy humana y que yo creo que ya me he mostrado humana muchas veces, pero que tengo mis días y que hay días que siento dolor y que eso no me hace ni mejor ni peor que nadie. ¿Por qué? ¿Qué quiero transmitir? Que en el fondo nos parecemos mucho y que en el fondo somos muy iguales y que en el fondo cuando me veis a mí ahí, porque mucha gente me dice, es que yo quiero ser como tú. Pues yo ya soy como tú. Y mírame, aquí estoy retorcida y ya ves. Y eso no me hace ni mejor ni peor que nadie, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero bueno, gracias a ti, Margarita, por tus palabras. Muchas gracias. Carmen, a mi familia no le gusta mi forma de ser y me dicen que tengo que cambiar. Yo no quiero cambiar nada, pero me produce mucho dolor que me digan cosas feas y me rechacen. Carmen, te estás autoengañando. Es imposible que a tu familia no le gustes si tú a ti te gustas. Es decir,
¿Qué parte de ti todavía no estás aceptando? Porque mira, a mi padre le costó muchísimo aceptar porque dice que me he vuelto hippie, que he dejado la multinacional. Bueno, mi padre no entiende lo que hago, ¿vale? No entiende nada de lo que digo. Y le da hasta vergüenza porque su hija salga haciendo vídeos hablando de Dios porque dice, esta se ha vuelto loca. Bueno, pues como yo me acepto, él me acepta. O sea, él no comprende mi mundo y es una persona muy tradicional y le cuesta y le produce rechazo y reticencias. Pero al final, si yo tengo una aceptación inherente hacia mí misma, eso él también lo experimenta en el otro lado y también lo vive así, ¿no? ¿Qué te estoy tratando de decir? Te estoy tratando de decir que, cariño mío, amor de mis amores, la que no se acepta a un nivel profundo eres tú a ti misma. Y que quizás tienes que hacer indagación de en dónde no te estás aceptando y en dónde no estás siendo completamente honesta con la falta de aceptación que tú sientes hacia ti misma. Porque si tú realmente te aceptaras al 100%, eso no ocurriría, ¿vale? Y cuando tú te aceptes plenamente, ellos te van a dejar de rechazar. Te lo aseguro. Te lo aseguro, te lo aseguro. Querida Carmen, te lo aseguro que eso ocurrirá. Vale, Tamara. Hola, Coba. Desde que te encontré, he trabajado mucho en mi autoconocimiento y he encontrado que tengo un patrón en el que enfermo para llamar la atención. Muy bien que lo veas. O cuando estoy viviendo cosas... Eso lo hacen mucho la gente, se ponen enfermos para que les quieran. Perfecto. De niña fue epiléptica y recibí mucha atención. Sé que viene desde esa experiencia y lo entiendo. Muy bien que lo veas, Tamara. Desde que he analizado eso me enfermo menos, pero igual siempre algo tengo, un resfriado, algo. Ya soy consciente de esto, pero ¿cómo lo resuelvo del todo? ¿Cómo puedo profundizar y cambiar eso de mis creencias? Vale, la meditación, visualízate como una niña sana de niña y repítete, soy digna de amor estando sana, soy digna de amor estando sana, escríbetelo en toda la casa, soy digna de amor estando sana y repítetelo y pídele al Espíritu Santo de todo corazón y desde la humildad que por favor te ayude a implementar esa nueva creencia en tu mente. Soy digna de amor estando sana. Si continúas teniendo dificultades con eso, escríbeme y pídeme cita porque yo te ayudo, ¿vale? Pero necesito hablar contigo. Vale, un besito, pero no te preocupes que solamente con que tú pidas al Espíritu Santo de todo corazón que por favor te cambie esa creencia y que la nueva creencia es, soy digna de amor estando sana. Cuando estoy sana, soy amada. Cuando estoy sana, los demás me quieren. Cuando estoy sana, recibo atención. Repítete ese discurso, tucu, 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 hasta que lo cambies. Pero muy bien, cariño, muy bien, Tamara, muy bien que lo veas. Muy bien, muy potente eso. Aleja Gemela, Colombia. Coba, desde que me estoy conectando con la vida he podido comprender mucho más mi vida. Sin embargo, en este momento la parte económica está muy mal, como estoy sin empleo, ¿cómo, estoy sin empleo, cómo pagar mis cuentas es algo que me tiene muy mal y siento por momentos que me cuesta conectarme. Cuando veo que no he pagado el arriendo y otras deudas, yo he visto tus vídeos y de verdad los veo una y otra vez y trato de conectarme con la abundancia y conmigo misma porque sé que debo amarme porque me cuesta mucho. Pero quisiera saber qué me quiere decir la vida porque quiero hacerlo, pero no sé qué es lo que no estoy viendo en mí. Vale. Aleja, si tú has visto mi vídeo de la abundancia, has visto un vídeo en el que yo incluso me ofrecen un trabajo de secretaria de un dentista y yo a pesar de que hablo 5 idiomas, que tengo 2 títulos, 2 carreras, bueno, a pesar de mi super currículum y tal, yo digo, ok, lo cojo porque no tengo dinero. Y lo primero es, y me quito los anillos y trabajo de lo que sea. ¡Bum! Bueno, pues el universo luego no me dejó hacerlo, pero yo creo que eso también fue un movimiento importante. La humildad de decir, nadie es más que nadie. Si tengo que trabajar de camarera, si tengo que trabajar de dependienta, si tengo que trabajar de lo que sea, de X, lo hago. Entonces, Aleja, quizás hay una parte de ti que solamente quiere, no lo sé, porque no te conozco, pero puede ser un clic. ¿Por qué no te abres a, voy a trabajar de camarera en una temporada, voy a trabajar de recepcionista, de lo primero que encuentre? Porque quizás es un acto de humildad, de decirle al universo, no me siento mejor que nadie, soy capaz de trabajar de cualquier cosa que va a generar luego la apertura de la abundancia. Porque yo hice ese gesto, que al final no llegué a trabajar de eso, pero la vida también yo creo que me estaba enseñando a, yo que había sido esto y esto, no, aquí somos todos iguales y aquí ningún trabajo es mejor que el otro y a ver, ahora te toca ser camarera o te toca ser secretaria y perfecto, ¿por qué no, no? Y es un poco el aprendizaje, yo creo que puede haber ahí. Entonces, ábrete, aleja a trabajar en X, en lo que sea, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Porque no, la vida no te va a dejar sin dinero, la vida te va a sostener. Ábrete.
Ábrete. Erika. Hola, Coba. Mi novio, a pesar de que me ama, le gusta coquetear con otras mujeres. A pesar de que me promete que no lo volverá a hacer, es algo que no tolero. ¿Qué me está mostrando esta experiencia? Gracias. Pues digamos que él es muy inseguro y necesita sentirse atractivo y necesita sentirse valorado. Quizás que tú no te lo permites, que tú te reprimes, que tú no te permites hablar con otros hombres y ser tú con otros hombres y eso no es sano porque tú también necesitas tener amigos. Quizás que tú relacionate con normalidad con otros hombres, no te alejes de otros hombres, no te reprimas tus relaciones con otros hombres por miedo a que te seduzcan y por ese compromiso férreo de estar en pareja y ser fiel. Ábrete a experimentar cosas con otros hombres sin miedo, de amistad, de juego, de jiji jaja. No te restringas a un hombre. Quizás es eso lo que te está diciendo. No que te acuestes con él, no me malinterpretéis, pero que pierdas ese miedo a relacionarte con otros hombres porque tú puedes tener amigos y al final somos seres, no somos ni hombres ni mujeres, ¿no? Sofía, hola Coba, hice la meditación de la niña anterior y veía que me entregaba una concha de mar, pero no entiendo el mensaje, ¿me ayudas? Ay, cariño. Eso, lo que te entrega a ti tu inconsciente es un mensaje de tu inconsciente. Puedes buscar en internet concha de mar, simbolismo, lo que puede significar, pero o qué ocurrió cuando tú eras niña con una concha de mar, o qué significa para ti una concha de mar, o igual simplemente tu inconsciente te está diciendo que te traslades a vivir al mar. Pero yo, eso, los mensajes que te da a ti tu inconsciente, difícilmente te los puedo interpretar yo. Sara, saludos desde España, un placer oírte todos los lunes. Otro placer estar aquí con vosotras. Y nada, hoy debe ser el primer día que me da tiempo a contestar todas las preguntas. Os mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por vuestros inputs, por vuestras aportaciones, sobre todo por vuestras ganas de vibrar cada día más en el amor y contribuir con vuestro sistema de pensamiento a un mundo mejor. Os mando un beso enorme y nada, a brillar florecillas. Chao.